¿Dónde está casa de oración que celebra su presencia, la presencia del Espíritu Santo? Estamos muy contentos. Le damos la bienvenida a todos que nos están visitando hoy por primera vez. Honramos su vida. Y vamos directamente a la palabra. Y quiero introducirme con el título y dice: la mente en tiempo de transición. El Padre estuvo hablando en mi corazón y es la mente en tiempo de transición. Para desarrollar el tema hay que entender y hacer una base de qué es la mente y qué es la transición. La mente es lo que está dentro del cerebro. El cerebro es la parte tangible que está dentro de nuestro cráneo, pero dentro del cerebro, ¿no? O sea, para que funcione el cerebro es la parte tangible, pero dentro del cerebro está la mente. Y la mente es la parte del software, como de una computadora, como el sistema operativo de un celular. Si la mente es la parte tangible, el cerebro es la parte tangible, la mente es la parte del sistema que utilizamos, que es los pensamientos, donde nosotros podemos direccionar nuestra vida, podemos tomar decisiones. Eso es lo que está en la mente. Pero ¿por qué en tiempo de transición? ¿Qué tiene que ver la mente en tiempo de transición? Nuestra vida todo el tiempo está en una constante transición. No estamos transicionando de una provincia a otra, de un tiempo a otro, de un año a otro, ¿no? O sea, de un alquiler a otro. A veces estamos de un país a otro, de una provincia a otra. Por eso la transición es pasar de un estado a otro. La transición es cambio. Es mudanza, es metamorfosis. La transición habla de un cambio, de una mudanza. Es cuando nosotros nos mudamos de casa, de alquiler. Entonces llevamos todos nuestros bienes a otro lugar. Lo mismo es la transición. Por eso la iglesia en este tiempo estamos siendo estamos siendo transicionados a otro nivel de fe, a otro nivel de creencia, a otro nivel de lo sobrenatural de Dios. Así que no solamente la transición no solamente engloba en movernos, sino también el estado de nuestra mente, para que una transición sea eficaz. Amén. Por eso nuestra vida, cuando llegamos a Dios, nuestra vida es pasada de pobreza a bendición. Nos transiciona a Dios de pobreza a riqueza, de maldición a bendición. ¿Cuántos están siendo bendecidos en este día hoy? Amén, yo lo creo, porque Dios es así. Él nos transiciona cuando viene a nuestra vida, transforma nuestra vida, nos hace mostrar diferente la vida por medio de la fe y creer en Jesús en nuestra vida. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice en el libro de Romanos, dice: ya no vivan ya según el criterio de este tiempo presente, de lo contrario, dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Cuando yo cambio mi manera de pensar, no solamente voy a cambiar mi manera de vestir, mi manera de hablar, mi manera de andar, de conducirme, sino la manera de pensar. Es un cambio interno. Dice: el que cambia su manera de pensar, así cambiará su vida. La persona que quiere generar hoy un cambio, no se trata el cambio de cambiarse de provincia, de cambiarse de ciudad, de cambiar el vehículo, de cambiar ir al gimnasio. No está malo, pero el cambio, si usted quiere impactar en su vida y quiere transicionarse de un estado a otro, primero tiene que empezar por la manera de pensar, porque si cambias la manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque para que haya una transición eficaz, debo enfocarme en los pensamientos. No solamente enfocarme en cambiarme de ciudad, en cambiarme de iglesia, en cambiarme de grupo, en cambiar de matrimonio, en cambiar de casas. No se trata de eso, se trata de cambiar mi manera de pensar. No se trata de cambiar de trabajo, no se trata de cambiar el cuerpo, se trata de cambiar los pensamientos. Amén. Amén, gracias por ese amén. ¿Cuántos están aquí hoy? Amén. Escuchen esto, la mente es un campo de batalla. Diga conmigo, la mente
es un campo de batalla. Usted va a ver que en su mente va a recibir el diseño, la visión, un versículo de parte de Dios. Pero también va a recibir las acusaciones, los pensamientos negativos que provienen de Satanás. Y también va a recibir los pensamientos negativos de usted mismo. O sea, los tres en el mismo campo hay tres pensamientos que se generan en nuestra vida: los pensamientos que vienen de Dios, los pensamientos que vienen de Satanás y los pensamientos que a veces vienen de nuestra carne. Porque a veces en una discusión la batalla más fuerte no es con la esposa, no es con la otra persona, no es con su esposo, es en la mente, ¿no? O sea, usted quiere ganar la batalla en la mente, pero resulta que a veces terminamos perdiendo. Ganamos afuera, pero perdemos por dentro. Porque se basa todo en el pensamiento nuestro. Por eso el problema no es lo que hacemos, el problema es lo que pensamos todos los días. El problema no es lo que usted hace, si usted va al gimnasio, si cambió de provincia, si cambió de ciudad, si cambió de casa, si cambió de alquiler. No se trata de eso, se trata de cómo pensamos todos los días. Usted va a ver que hay gente que dice: no, yo me voy a otra iglesia porque en otra iglesia seguramente voy a crecer. Y de ninguna manera. La gente no es porque nosotros los pastores, los líderes seamos malos, sino que la persona no va a cambiar si no cambia primero los pensamientos. No se trata de cambiar el estado del lugar, de la geografía, del estado de la casa. No se trata de eso. Se trata de cambiar la mente. Agárrese la mano derecha, levante la mano derecha y diga: la mente. La mente. En la mente está no solamente el problema de lo que nosotros hacemos o lo que somos, se trata de lo que nosotros pensamos. Lo que usted piensa, si usted piensa bien, su manera de vivir va a cambiar para bien. Pero si hay pensamientos malos, seguramente tus pensamientos te estarán advirtiendo que tu vida va a ir en decadencia, en maldad. Y no es por maldecirte, pero seguramente tu enojo no te va a llegar a ningún lado. Pero seguramente si sos amable, si sos respetuoso, respetuosa, seguramente eso te va a llevar a lugares inesperados que las puertas abiertas jamás pensaste que se iban a abrir. La responsabilidad, el ser amable, el ser atento, el ser generoso, eso te va a llevar a lugares que jamás pensaste en pisar y en estar. Pero si eres una persona arrogante, si eres una persona enojada, si eres una persona que todo lo critica, seguramente esos pensamientos que hoy estás teniendo no te va a llevar una vida en plenitud, porque tu vida nunca va a ir más lejos que tu manera de pensar. Tu vida nunca va a ir más lejos que tu manera de pensar. Decirle al que está al lado, decirle: tu vida, si capaz que se lo dice con la boca abierta, capaz que lo escucha. A ver, tu vida nunca va a ir más lejos que tu manera de pensar. Dice en Isaías, dice: extiende tus estacas, extiende el sitio de tu tienda. Está también hablando de cómo yo me puedo extender con mis pensamientos. Si mis pensamientos son escasos, mi vida, voy a vivir una vida. Y si vivo con pensamientos de frustración, de ira, de rencor, voy a vivir una vida enojona, frustrado. Voy a decir que nada me viene bien, que las oportunidades le llegan a otro y a mí no. Todo el tiempo vamos a estar pensando en lo malo. Por ende me va a ir mal. Por eso tu vida nunca va a ir más lejos que tu manera de pensar. Dice que Israel fue uno de los primeros acontecimientos donde Dios empezó a sacar a toda una nación junta. Dice que el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por los egipcios y dice que los atormentaban, le pegaban y eran siervos de los egipcios. Entonces, ¿qué hacían los hijos de Dios, los israelitas? Construían para otro. Y dice que en un momento Dios ve su aflicción, su necesidad, y dice que empieza Dios a tener compasión de ese pueblo, al pueblo de Israel.
lo saca de las manos del faraón, de su esclavitud, y lo hace caminar por el desierto. Pero dice que la palabra dice, la Biblia cuenta y relata que el pueblo de Israel, caminando en lo sobrenatural, estaban en una transición de estar esclavo a estar libre. Dice que ellos caminaban viendo lo sobrenatural de Dios, pero sin embargo dice que ellos en su corazón pensaban en lo bueno que comían en Egipto, aún estando en esclavitud, estando golpeado, estando herido, estando sangrando. No le interesaba lo que ellos pensaban, era en Egipto, porque Dios lo había sacado de la esclavitud. Pero lo que no sacó Israel era la esclavitud en la mente, en su corazón. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Venimos a Dios y empezamos a disfrutar de lo sobrenatural, pero cuando Dios nos pone en una transición de pasar de creyente a pasar a discípulo, de pasar de un líder a un ministerio, de pasar de ser un oyente a ser un integrante de la familia, nos cuesta, porque cuando nuestros pensamientos no van más allá, nuestra vida jamás va a ir más allá. Porque nuestra mente es el límite que Dios ocupa para no derramar más de su poder en nuestra vida. Entonces, ¿qué hace Israel? Solo dice una cosa llevaba a la otra en el pueblo de Israel, y pude ver y observar esto, que un pensamiento en Israel lo llevaba a hablar así. O sea, un pensamiento bueno lo llevaba a hablar de cosas buenas, y esas palabras buenas lo llevaban a un hábito, y el hábito lo llevaba a una vida plena. De lo contrario sería, si mi pensamiento es malo, me lleva a hablar cosas malas, y si hablo cosas malas me lleva a un hábito malo, y mi vida va a ir en decadencia. Lo pongo así: en su casa, cuando usted empieza a discutir con alguien, o con su hijo, su matrimonio, empieza a tener una discusión y usted empieza a pensar en lo malo. Seguramente está diciendo, seguro cuando llegue a la casa voy a encontrar la mesa sucia, el inodoro sucio, que no cocinaron, que todo está desordenado, y ya su mente está cargado de pensamientos negativos. Cuando usted llega a la casa, usted dice, no lavaron ni el vaso, no limpiaron, no tendieron, no hicieron nada. ¿Qué estuvieron haciendo en todo el día? Ya empezás a hablar cosas malas. Así no te va, si pensás así, no te va a ir bien en la vida, porque eres un perezoso, porque eres malo, no estás pensando, no te esforzás, eres un inútil. Nuestra boca empieza a hablar conforme a lo que nosotros hemos pensado. Cuando empiezo a hablar, eso se convierte en un hábito. Ya en mi casa empieza a generarse pleito, empieza a generarse discordia, rencor, empieza a haber ira, empieza a haber palabras de acá, rechazos de allá, y hay todo en una herida en toda la casa. Se creó un hábito. Y ahora te pregunto, con ese pensamiento, con esas palabras, con esos hábitos que generaste, ¿a dónde te va a llevar? Lo dejo a tu respuesta. O sea, si vos pensás en cosas buenas, que vas a decir, hoy tengo trabajo, voy a llegar a mi casa, encima no voy a ir en un colectivo, o si voy en un colectivo por lo menos tengo trabajo, y voy a llegar a mi casa y voy a bendecir a mi familia porque tengo salud, porque tengo fuerza. Te estás llenando de pensamientos buenos. Cuando llegue a mi casa voy a agradecer porque tengo una casa, tengo un techo, tengo para comer, tengo fuerzas para ayudar a mi familia y poder educar a mis hijos. Cuando llego a mi casa, mis palabras no van a ser malas, van a ser buenas, porque mis pensamientos estaban siendo buenos, y mis hábitos van a ser buenos. Si mis palabras son buenas, voy a decir, wow, voy a disfrutar de un hogar en paz, de tranquilidad, ¿no? De compañerismo, de unidad. ¿Y a dónde te va a llevar esa vida? A una vida plena. Por eso Jesús, cuando viene a nuestra vida, viene a alumbrar los pensamientos. Mire lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 17. Dice, para que el Dios del Señor Jesús, dice el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Él. Y dice el 18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento.
los ojos de nuestro entendimiento. Hay un entendimiento que nosotros desconocemos de parte de Dios. Pero si nosotros somos personas hambrientas, personas sedientas de querer cambiar nuestra vida, no de una forma humana, sino de empezar a cambiar desde adentro, de que Jesús empieza a transformarnos desde adentro, alumbrando con su luz, con su palabra. ¿El que hace? Nos da espíritu de sabiduría para saber conducirnos y espíritu de revelación. ¿Por qué revelación? Porque algo estaba oculto que no conocía. Había un principio que antes no lo conocía, ahora lo conozco, se me reveló. Y entonces eso alumbra los ojos de nuestro entender en Dios. Y dice, para que sepas cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria. Filipenses 2:5 dice, tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. Que dijo la misma manera de pensar. O sea, quiere decir que hay muchas maneras que usted puede pensar, pero la Biblia nos insta y nos exhorta a pensar como Jesús. ¿Qué es pensar como Jesús? Porque cuando la mente se llena de Cristo, la mente empieza a ser alumbrada. ¿Qué es pensar como Jesús? Pensar como Jesús es tener una mente enfocada en el Padre. Es decir, las obras que yo hacía, decía Jesús, las obras que yo hago, no las hago por mí misma, las hago porque el Padre me las dijo. Estaba rendida su vida al Padre. Lo que yo hablo no lo hablo por mí mismo, lo hablo porque el Padre me envió a hablar esto. Yo no hago las obras por mí mismo, el Padre las hace a través de mí. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Jesús tenía una mente enfocada en la misión. Él sabía que tenía que morir en un madero y al tercer día resucitar. Él sabía que al tercer día iba a resucitar. Estaba enfocado en una misión. Estaba enfocado que tenía que sanar enfermos, que tenía que predicar la buena noticia. Sabía que tenía que orar por los necesitados. Era una mente enfocada en la misión. Era una mente libre de orgullo. Era una mente libre llena de propósito. No solamente miraba los problemas del otro, sino que los solucionabas. Jesús en un momento caminaba con sus discípulos y los discípulos se encuentran a un ciego y le dice: maestro, tú nos puedes enseñar. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres pecaron por la situación en la que está? Ahora no te preguntas a veces esa pregunta. Seguramente habrá hecho algo, por eso está pagando eso. Seguramente algo se mandó, por algo está viviendo ahora así. Algo hizo mal, seguramente por eso vive así. Y no se trata de buscar culpable. Jesús no busca culpable en nuestra vida, ni en tu vida tampoco. O sea, lo que Él busca es solucionar. ¿Qué dice Jesús? No pecó ni Él ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifestadas, salgan a la luz. O sea, no solamente Jesús estaba buscando culpable como los discípulos. Él estaba diciendo: no, lo que pasa acá, que no es que pecó ni él ni sus padres, sino que para las obras de Dios sean manifiestas. Ahora, si nuestra mente está como la de los discípulos, vamos a ir buscando culpables en todo. No, que vos tenés la culpa, que por eso están así. Que vos tenés la culpa, que por eso estamos hoy así. Que seguramente entraste ahí en las deudas sin preguntarme y por eso estamos. Y todo un drama, ¿no? Pero Jesús no busca culpable, Él busca solucionar, restaurar, avivar lo que el enemigo quizás había roto, había dañado. Él quiere sanarte y sacarte del estado donde estás. Él no busca culpable, Él lo que busca es restaurar tu vida. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra manera de pensar para que Él pueda obrar, para que Él pueda introducirse en nuestra vida. Él es una persona que entra en nuestra vida y empieza a cambiar desde adentro hacia afuera. Por eso usted va a ver gente que se cambia de provincia y en la misma provincia vive igual. Cambia de trabajo y esa persona tiene los mismos problemas. Se cambia de matrimonio y tiene los mismos problemas. Perdón. Pero hay gente que
no se trata de que cambie la situación, sino que tenemos que cambiar la manera de pensar. Jesús no vino solamente a hacer los milagros instantáneos, también hizo milagros progresivos. No, Él le dice a un ciego, le dice: mira, te voy a poner lodo, pero vete al estanque, porque aquí no te voy a sanar. Vete al estanque y lávate ahí te vas a sanar. Jesús, hello, soy ciego, no voy a poder ver, voy a ir tanteando por la ciudad, me voy a caer en el río si vivo en el Río Grande. No, o sea, hay milagros progresivos, hay transformaciones progresivas, hay éxitos progresivos, hay restauración progresivas. Por eso la transición empieza en la mente. Usted va a ver que la mente es la puerta a que Jesús nos pueda transicionar de un estado a otro. O sea, de discípulos, si hoy estás en una célula, en un grupo de una persona oyente, de una persona que sos discípulo, te va a pasar al líder, de un líder te va a pasar a un ministerio, de un oyente a ser parte de una iglesia, ¿no? O sea, de no saber orar, te va a posicionar en que vos puedas orar, de no entender la Biblia, que puedas entenderla, que antes no compartías el evangelio, que ahora lo puedas compartir, porque eres luz, porque eres bendición. No, o sea, porque antes eras frustrado, ahora te va a poner exitoso. Antes eras una persona enojona, bueno, ahora vas a ser amable. Nos transiciona, pero para sufrir esa transición debemos abrir nuestro campo de la mente. Y Jesús cambia. Fíjese que Jesús fue un hombre que empezó a romper las tradiciones. Él se juntaba con pecadores, él se sentaba con los escribas, se sentaba con los más pecadores de ese tiempo, él se sentaba. Por eso cuando venimos nosotros a la iglesia, él se sienta con nosotros. Jesús lo que quiere hacer en este tiempo es cambiar tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Fíjese que David estaba detrás de un campo y lo posicionó a un palacio, Dios, porque lo había ungido de rey de Israel. Y ese muchachito jovencito, ¿qué hizo? No se quedó con decir: yo soy pastor de ovejas, lo voy a pastorear al pueblo de Israel así. No, tuvo que ser transicionado en su mente de pensar como pastor a empezar a pensar como rey. De pensar como un fracasado, de pelear con leones a pelear con un Goliat. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida, derribar todas esas barreras que hay en nosotros, que nos limita a progresar, que nos limita a ser exitoso, que las puertas reales de parte de Dios se abran. ¿Por qué? Porque muchas veces recibimos más, le creemos más a los pensamientos del diablo, a los pensamientos y a las promesas que Dios tiene para tu vida, para tu casa, para tus hijos. Muchas veces le creemos más a Satanás, que él lo va a criar a nuestros hijos, que van a estar perdidos, pero no le crees a Dios que Él puede cambiar y puede sostener tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es muy importante la transición. Hoy como iglesia estamos siendo transicionada. No tenemos un lugar físico. Díganme si no es una transición. ¿Sí o no? 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 Ahí va queriendo. Me gusta que participe. Si no, dejo de predicar nada, mentira. Estamos en un tiempo de transición y usted fíjese que hasta su casa puede ser transicionada. A veces no cambia de muebles. A veces salimos de casa, nos pasa más a los hombres. Salimos de casa y es como que estaba el sillón acá, la tele acá, la mesa. Bueno, ahora está al revés, o sea, está todo cambiado, ¿no? O sea, ¿no le pasa? No, o sea, sí, ahora ¿dónde ¿qué pasó acá? Otra casa. Entonces, transición, eso es una transición, se cambia. Nosotros antes estábamos alquilando, estábamos en un lugar cómodos, bárbaro, hasta ahí, bonito, pero teníamos que pagar el alquiler. Y ahora no pagamos alquiler. Esa no es la bendición. La bendición es que vamos a llegar allá a comprar y tener nuestra casa propia, edificar un templo para Dios, para que todas sus generaciones, tus hijos, tus vecinos puedan ser bendecidos por una iglesia con una palabra de Dios. ¿No? Es una transición.
Una transición de a veces estar soltero y ¡pum! Te casás, ¿no? O sea, qué transición, ¿no? Qué transición. Llegar a la iglesia y el siervo, la sierva, ¡pum! Te casás. Qué transición hermosa. Cuando llegamos acá afuera estábamos charlando con la pastora y yo le decía, escuchan la transición de estar solo a pasar a estar casado, la transición de estar después casado a tener suegro, suegras o suegra. Esa es la transición más terrible que uno puede tener. Ahí hay que romper la mente, como sea, ¿no? O sea, la suegra, el suegro. Las transiciones afectan aún tu entorno. Dios te quiere transicionar. Dice que nosotros fuimos transicionados, puestos, sacados de las tinieblas, expuestos a la luz admirable. Ya no somos esclavos, sino que somos hijos. Ya no somos mendigos, somos más que bendecidos. Amén. Amén. Por eso les voy a dar estos 2-3 consejos. Cuando nosotros venimos a la iglesia hay 2-3 cosas que acontecen en nuestra vida y que eso muchas veces podemos sembrar a nuestros hijos, a nuestros discípulos, que es cuando sembramos miedo, cuando nos escuchan o te escuchan decir que no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero ni orar porque no creo en Dios. Si vos no crees es tu problema, pero mantenételo a vos, no contagies al resto, que tu maldición no se expanda. Empezá a ser de bendición. Sembramos queja cuando nos escuchan a decir y empezamos a criticar la iglesia, criticamos los líderes, criticamos la canción, criticamos que hacía calor, que las críticas son más fuertes que el mover de Dios. Y eso apaga nuestra fe y frustra la transición de Dios en nuestra vida. Cuando muchas veces somos mediocres en lo que muchas veces creemos en nuestra fe, no nos esforzamos, queremos todo cómodo, ¿no? O sea, hoy había lluvia. Tu esfuerzo va a determinar la bendición que vas a tener de parte de Dios, porque el que más se esfuerza es el que más bendecido es. Claro. Usted cuando va al trabajo, ¿usted pretende ser más bendecido por aquel que se esfuerza el doble? No, es ilógico. Claro, nosotros tenemos que buscar la bendición por medio del esfuerzo. Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Por eso los que te rodean no solamente siguen tus palabras, siguen tu cultura y tu estilo de vida. No solamente con teorías de palabras huecas, sino que nosotros cambiamos y afectamos nuestra familia, la vida de alrededor con nuestra cultura, nuestra manera de vivir. Amén. Por eso no estamos viviendo en este tiempo transición. Por eso nosotros en nuestra mente debemos transicionarnos. Aún también, ponete un teclado, Dylan, porfa. Jesús también vivió una transición. Jesús también vivió una transición. Si Él la vivió, ¿quiénes somos nosotros para no vivirla? ¿No? Si Jesús fue de carpintero, pasó a ser un predicador y la gente le decía, ese es Jesús de Nazaret, el que hacía la silla, el que le compré el otro día y me amuebló la casa, que me amuebló el local. Ese Jesús ahora está haciendo milagros. No me entra en mi cabeza. No. Ese que es líder ahora, si ese el otro día estaba tomando. Transicionamos la mente. Si transicionas tu mente te vas a elevar. Si transicionas tu mente, si transicionas tu vida, no solamente de una casa a otra, de una provincia a otra, de un trabajo a otro. No. Si cambias tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir, de disfrutar. No se trata de los problemas, de las circunstancias. No. Se trata de la manera de pensar. En tu manera de pensar va a haber vida o muerte. Porque cuando salga por tu boca, ahí se va a saber si va a haber vida o va a haber muerte, ¿no? De carpintero, predicador, de predicador a salvar nuestras vidas, a ser cabeza de la iglesia, de ser un siervo, el que se humilló a sí mismo, a ser Señor de señores, Rey de reyes, el milagroso, el que sustenta tu vida, tu pastor. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Aunque andemos por valle de sombra y de muerte, no temas, yo estoy contigo, dice Jesús. Entonces
¿no? O sea, de pasar de Jesús no hacer nada en nuestra vida, ahora hacerlo todo. El que nos guía, el que nos provee, el que nos sustenta, el que nos sana, el que nos hace milagro, el que nos restaura, el que guarda mi casa, el que guarda mi trabajo, el que me sustenta, el que me da salud. Es una transición hermosa. Por eso cada transición siempre tiene un pequeño grado de muerte. Cuando nosotros queremos ser transicionados de un lugar a otro, hay que morir a algo. Porque hay tres cosas que, si después lo voy a hacer en otro mensaje, hay tres cosas que frenan una transición. Es la mente de la nostalgia, que todo lo pensamos del pasado. No, porque si era así, porque fue así, porque yo viví así, porque yo nunca voy a cambiar, porque así hacían mis padres, así hacían en mi provincia, así hacían en mi ciudad, siempre viví así. Y todo es el pasado. Esa es la mentalidad de la nostalgia, que no nos hace cambiar y vivir el presente y extendernos al futuro. Lo siguiente es la crítica. Y el tercero es la comodidad, ¿no? Entonces, toda transición lleva una muerte al orgullo, una muerte a la comodidad, a formas pasadas. ¿Cuántos hoy quieren ser transicionados? Es fe. Es fe. Hello. Vamos a bajar un toque. Sole me robó la prédica hace rato al principio. Era del Bartimeo. Habíamos escuchado que Bartimeo estaba al costado del camino, tenía una capa y era ciego. Él no veía. Estaba cegado el entendimiento, ¿no? O sea, como en algún momento lo tuve yo y quizás. Pero hasta que llegó Jesús. Llegó Jesús, pasó por el frente de él y al parecer su entendimiento seguía cerrado, pero algo se le había abierto dentro de él, porque empezó a gritar, decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mírame, estoy al costado, no puedo avanzar, estoy ciego, estoy siendo un mendigo, porque la capa que tenía representaba el ser mendigo, ¿no? Él pedía a la gente. Él buscaba recursos en la gente equivocada. Por eso tenía el manto. Quería que otros lo bendigan, querían que otros hagan por él, quería que otro se comporte mejor que él, quería todo, esperaba del otro. Esa es la mentalidad del mendigo. Espera siempre del otro para recién poder cambiar él. Bartimeo empezó a gritar y la gente le decía: cállate, hermano, vas a poner en vergüenza al maestro. ¿No ves que anda predicando la palabra? ¿No ves que anda con la Biblia Reina Valera 1990 nuevita? Vas a avergonzarlo. Cállate, silencio. Eso le decía la gente. Y eso es una enseñanza hermosa, porque cuando vos querés cambiar, ¿qué te dice la gente? No cambies. Si eso ya lo hizo yo, te va a ir mal. ¿No? Cuando vos querés cambiar algo, ¿qué vas a ir a la iglesia? ¿Qué te vas a poner a orar? Fíjate si no cambia nada. ¿No? La mentalidad. Dice que la gente empezaba a callarlo, a levantar sus voces, pero aún Bartimeo empezó a levantar más fuerte que lo que gritaban alrededor de él. La transición muchas veces no empieza cuando ves diferente, sino que empieza cuando decides soltar lo que te detenía. Bartimeo, ¿qué hizo? Soltó la capa porque Jesús lo había llamado. ¿Y qué hizo Bartimeo? Soltó la capa. Pero si no lo había sanado, si todavía era ciego, pero si estaba al costado del camino, ¿cómo sabía que dónde estaba caminando? No interesa. El primer cambio empieza cuando sueltas tu situación. Cuando sueltas tu situación de decir: no voy a cambiar más. No, es imposible que cambie. No. Solta eso y vas a ver cómo Dios
te va a sanar, te va a liberar, te va a restaurar, te va a posicionar lleno de bendiciones. Y no lo digo para querer convencerte. Yo fui ese Bartimeo en un momento. ¿Cuántos Bartimeo hay también acá? Varios, ¿no? Claro. Yo estaba al costado del camino y las voces te decían: no, quédate acá, si es que está mejor, la gente te da, ¿no? O sea, vivís de arriba. No. Soltó la condición. Yo no sé cuál es tu condición hoy, pero cada uno en particular tenemos una condición especial. Hay gente que a veces viene con depresión, que viene con gente con dolores, con ansiedades, vienen con muchas presiones de la sociedad. Pero sin embargo aquí Jesús: soltá esa condición y empezá a seguirme, y vas a ver que es ligera mi carga, que mi yugo es livianito, fácil, ¿no? Bartimeo decidió caminar con Jesús. Así que si hay alguien que quiere caminar hoy con Jesús, yo lo invito a ponerse de pie, ¿sí? Si hay alguien que quiere caminar con Jesús, que pueda ser hoy el día que vos puedas decidir en tu corazón, ponete de pie si hoy decides.